El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 61-70 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Rosen analizó la situación con claridad. Así que, concluyó, con Thor aquí, Loki no se atrevería, no volvería fácilmente a Asgard. Simplemente se escondería como una rata asustada en algún rincón oscuro de los 9 reinos. Por lo tanto, nuestro primer paso no es atacar Asgard directamente, sino, Rosen levantó un dedo, encontrar a Loki. Todos se quedaron pensando. Rosen añadió, con un tono de fría diversión, pero tengan en cuenta que no buscamos a Loki Odinson, príncipe de Asgard. Su mirada recorrió a los generales de Obsidiana. Buscamos a un traidor, mentiroso, malabarista, que ha robado con total audacia los recursos de la Orden, ha usado el nombre de la Orden para lanzar guerras extranjeras sin autorización y ha causado importantes pérdidas estratégicas y daños a la reputación de la Orden. Un traidor, un mentiroso, un malabarista. ¿Entienden? Ante estas palabras, los ojos de Corvus Glaive, Próxima y Ebony Maw se iluminaron. Lo entiendo. Esto no es una declaración de guerra a Asgard. Es una purificación de la casa. Aprehendemos a nuestro propio traidor, es justo. ¿Qué derecho tiene Asgard a detenernos? Si lo hacen, serán vistos como protectores de un criminal que ha causado un gran daño a otros, y serán inferiores a los principios universales. Podemos avanzar o retroceder. La iniciativa es nuestra. Genial. Exclamó Ebony Maw con admiración, mirando a Rosen con admiración. Este enfoque astuto pero efectivo evitó por completo una confrontación directa con Asgard, golpeándolos donde serían más vulnerables. El rostro de Thanos se iluminó de satisfacción y asintió lentamente. Excelente estrategia. Procedamos como corresponde. Miró a sus generales. Usen todos los recursos para buscar a Loki por los 9 reinos y más allá. Recuerden, el objetivo es el traidor de la Orden, no el príncipe de Asgard. Sí, padre. Respondieron Corvus Glaive y Próxima al unísono. Su voluntad está a sus órdenes. Ebony Maw hizo una reverencia. Rugido. Black Dwarf también lo comprendió, gruñendo con entusiasmo. Todos obedecieron la orden y se alejaron de la sala del trono, comenzando a desplegar esta sofisticada prueba diplomática y estratégica contra Asgard, con el pretexto de limpiar la casa. Una vez más, solo Thanos y Rosen permanecieron en la sala. Thanos miró a Rosen y dijo lentamente. ¿Qué planean hacer después de encontrarlo? ¿Qué planean hacer con él? No te apresures, Thanos. Tómate tu tiempo, bocado a bocado, dijo Rosen lentamente. El Templo 1, el área de simulación ambiental, había sido especialmente adaptado a un clima templado adecuado para la habitación humana en la Tierra. La luz del sol simulada se filtraba a través de la vasta cúpula, aportando calidez en lugar de la fría luz blanca común en un buque de guerra. El césped verde esmeralda incluso simulaba el susurro de la brisa y la tenue fragancia de la hierba. Rosen, que rara vez se cambiaba de su atuendo habitual de combate o de mago, vestía ropa informal sencilla y estaba sentado en una estera de picnic. Ante él se extendía una selección de deliciosos bocadillos de la Tierra y otras civilizaciones del universo. La pequeña Luo Xi, ataviada con un hermoso vestido, corría por el césped como una mariposita feliz, luego se lanzó a los brazos de su hermano y cogió un pastel de forma extraña y aspecto alienígena que parecía hecho de hierba. El empalagoso aroma hizo que el azúcar en la sangre de Luo Shen se disparara solo con el olor. Pero Luo Xi, imperturbable, dio un mordisco satisfactorio, con las mejillas hinchadas por el relleno. Come despacio, nadie te lo va a arrebatar, sonrió Luo Shen, alborotándole el pelo con una mirada tierna. Solo en esos momentos su vaga sensación de distancia y frialdad se disipaba por completo, transformándolo de nuevo en el hermano sencillo y cariñoso que era. Hermano, come también. Luo Xi ofreció diligentemente el pastel a medio comer a los labios de Luo Shen, con los ojos brillantes. Luo Shen le dio un pequeño mordisco y asintió. Muy dulce. Si era un pastel de hierba, no me extraña que perezoso y cálido estuvieran tan regordetes. Esta semana, pasó la mayor parte del tiempo con Luo Xi. Le presentó las diversas cosas nuevas pero no peligrosas del Templo 1, la escuchó parlotear sobre el conocimiento cósmico que había adquirido y respondió a sus preguntas descabelladas. Incluso usó un poco de su poder para enseñar a los robots de cocina a preparar algunos platos al estilo de la Tierra, solo para ver la expresión de alegría de su hermana al probar los sabores familiares.
Esta sencilla y reconfortante rutina diaria era como el purificador perfecto, que lavaba lentamente la ira y la confusión generadas por la venganza y el poder. La presencia de su hermana era el ancla más sólida para su yo. En su tiempo libre con su hermana, Rosen encontraba mayor paz, observando y percibiendo atentamente el poder que albergaba. Esto era especialmente cierto en el caso del poder eterno. Tras la iluminación de Lady Muerte, su actitud hacia este poder se complicó un poco. Los Eternos fueron creados originalmente por los celestiales para gobernar y mantener el mundo. Podía percibir la antigüedad y la inmensidad de este poder, pero este lo influenciaba sutilmente, aumentando su inclinación hacia el orden y el control, llegando incluso a considerar inconscientemente a todos los seres como simples números a controlar. Esta influencia era sutil pero duradera. Parece que no puedo confiar demasiado en él hasta que comprenda plenamente su verdadera naturaleza, pensó Rosen. Así, centró su atención en otro poder igualmente vasto, aunque aparentemente más neutral. La fuente de la magia y el conocimiento mágico asociado a ella. Durante los siguientes días, mientras Luo Shi estudiaba con un maestro dedicado, Rosen se teletransportaría directamente al santuario de Vientiane en la Tierra. Bajo el liderazgo de Caecilius, el santuario de todas las cosas se ha transformado. La biblioteca se ha expandido exponencialmente, abarcando no solo las colecciones de miles de años de Camartag, sino también una frenética colección de tomos mágicos de todo el mundo, incluso recopilando conocimiento mágico de otras civilizaciones a través de canales especiales. La llegada de Rosen siempre atraía miradas entusiastas de los magos, pero normalmente se dirigía directamente a los rincones más recónditos de la biblioteca. No necesitaba la minuciosa meditación, el modelado ni la comunicación dimensional de los magos comunes. Su fuente de poder mágico abordaba inherentemente los problemas de energía y personalidad. Lo que le faltaba era el conocimiento y la habilidad para ejercer este poder de forma más sutil, eficiente y creativa. Así, ante la mirada atónita de los magos del culto de todas las cosas, su dios supremo comenzó su singular método de aprendizaje. Rosen se apoyaba tranquilamente en una estantería o flotaba en el aire, mientras sus gruesos, antiguos y poderosos tomos pasaban rápidamente las páginas ante él, como si los manipulara una mano invisible. Las páginas crujían, con el texto y las imágenes tan rápido que el ojo humano no podía captarlos. Pero con la poderosa fuerza mental de Rosen y su habilidad de investigación, la información de cada página era escaneada, analizada, comprendida y almacenada instantáneamente en lo profundo de su memoria. Principios mágicos, estructuras rúnicas, trayectorias de energía, geometría de alta dimensión, innumerables conocimientos profundos y oscuros inundaban su mente como una marea, absorbidos rápidamente. Rosen sufría ocasionalmente ataques de Chunibyo, murmurando cosas extrañas para sí mismo, como: genio. Ese es el umbral para conocerme. Si no aprendes magia, verme es como una rana en un pozo que ve la luna en el cielo. Si aprendes magia, verme es como una hormiga que ve el cielo. En esa pequeña sala, se lo pasaba genial jugando solo, completamente ajeno a que su presencia heroica estaba siendo claramente registrada en la bola de fotos por Casillas, quien ya lo había adorado como a un dios. Era como una esponja reseca, absorbiendo frenéticamente el océano del conocimiento mágico. Complejos hechizos que antes les llevaban a los magos años o incluso décadas dominar, a él solo le tomaba minutos comprenderlos por completo, incluso extrayendo inferencias de un caso para deducir versiones más optimizadas o compatibles con su inmenso poder mágico. Cada vez que Caecilius venía a informar sobre asuntos académicos, o quizás a vislumbrar el poder del dios, al ver esta escena, el fervor en sus ojos se intensificaba. Este era el dios al que seguían. Sus métodos de aprendizaje eran únicos. En el séptimo día de inmersión de Rosen en el océano del conocimiento mágico, acompañando a su hermana mientras mejoraba su control sobre la magia, estaba sentado en la biblioteca del santuario, un antiguo tomo de metal sobre los principios del plegado dimensional y la expansión espacial pasando las páginas a una velocidad asombrosa. De repente, el comunicador de la Orden Oscura en su muñeca vibró. Un mensaje codificado de Von Nimau se transmitió directamente a su retina. Señor Rosen, objetivo fijado. Ubicado en una antigua ruina oculta en el mar cerca de Tønsberg, Noruega, Midgard, Tierra. Los escudos de energía están intactos, pero no han bloqueado por completo los escaneos del espacio profundo del Templo 1. Se ha confirmado que el objetivo está aislado y no ha establecido contacto con Asgard. A la espera de sus nuevas instrucciones. Rosen hizo una pausa mientras hojeaba el libro. Un destello de comprensión brilló en sus ojos.
Loki, lo he encontrado. Cerró el libro mágico de metal que flotaba automáticamente ante él, y las páginas crujieron suavemente. ¿Oculto en el origen de la Tierra? ¿Sabrías cómo encontrar un lugar? Se puso de pie, el espacio a su alrededor tembló levemente. La cálida vida cotidiana llegó a un final temporal. Frente a la costa de Tønsberg, Noruega. Las gélidas aguas del Mar del Norte se alzaban, golpeando contra las rocas escarpadas y los antiguos acantilados de los fiordos. En lo profundo de una zona poco visitada, envuelta en niebla todo el año, yacía una antigua ruina olvidada. Medio sumergida en el mar, sus paredes grabadas con runas descoloridas, exudaban un aura de origen asgardiano. Esta fue una vez una de las bases donde los antiguos asgardianos desembarcaron en Midgard. Rebosaba de tenues fluctuaciones de energía del árbol del mundo, lo suficientemente poderosas como para alterar la mayoría de los métodos de detección convencionales. Loki lo vio como el escondite perfecto. El lugar más peligroso es el más seguro. ¿Quién habría pensado que todavía se escondía en Midgard? Además, podía usar la energía persistente de las ruinas para ocultar sus huellas. Dentro de una cámara de piedra relativamente seca dentro de las ruinas, Loki caminaba inquieto. Había perdido su antiguo esplendor, sus túnicas ornamentadas manchadas, su cabello un poco despeinado. La derrota de la Tierra lo perseguía como una pesadilla, y aún más temía la persecución de ambos bandos. Thor de asgarditanos de la Orden Negra. Había intentado contactar con comerciantes del mercado negro en los 9 reinos, con la esperanza de obtener una nave interestelar para escapar a los rincones más remotos del universo, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Era como si una red invisible se estrechara lentamente. Maldita sea. Maldijo en voz baja, con las palmas de las manos sudorosas. Debemos abandonar Midgard lo antes posible. En ese momento, la magia de advertencia que había colocado alrededor de las ruinas comenzó a vibrar levemente, como si alguna fuerza la hubiera anulado silenciosamente. ¿Quién? Loki se puso alerta al instante. Aunque había perdido su bastón mental, rápidamente reunió poderosa magia de ilusión en sus manos. Su figura comenzó a difuminarse, lista para mimetizarse con el entorno y escapar. Sin embargo, era demasiado tarde. En el centro de la cámara de piedra donde se quedó de pie, el espacio se distorsionó repentinamente, como ondas que se extendían por aguas tranquilas tras la caída de una piedra. Al segundo siguiente, un portal dorado estable se abrió de repente. No había ejército Chitauri, ni batalla masiva. Solo Rosen, saliendo del portal con aire despreocupado. Seguía vestido con ropa informal sencilla, y no emanaba energía de él, como si fuera un simple turista visitando las antiguas ruinas. Pero sus ojos serenos se fijaron al instante en Loki, quien acababa de desaparecer. Es un buen escondite, qué lástima, dijo Rosen con calma, con la mirada fija precisamente en el escondite de Loki. El aura de la antigua estación de Asgard se alza como un faro en la oscuridad. Loki estaba horrorizado. Sus ilusiones fueron inutilizadas por el enemigo. Instintivamente quiso desatar un hechizo más poderoso, contraatacar o teletransportarse. Pero Rosen simplemente levantó la mano derecha. Zumbido. Toda la cámara de piedra se volvió instantáneamente como ámbar solidificado. Loki se sintió como si estuviera fundido en cemento, incapaz de mover un solo dedo. El poder mágico que tenía, lo que acababa de reunir fue forzado a regresar a su cuerpo, e incluso sus pensamientos parecieron estancarse. Rosen se acercó lentamente al inmóvil Loki, viendo el miedo y la desesperación manifiestos en sus ojos, y negó levemente con la cabeza. Te di una oportunidad, pero eres inútil, dijo con un dejo de arrepentimiento, luego extendió la mano y la presionó suavemente contra la frente de Loki. Loki ni siquiera pudo resistirse, y solo pudo observar con impotencia cómo la mano caía. Sintió una fuerza espiritual irresistible surgir instantáneamente en su mente. No era una introspección ni destrucción, sino simplemente una marca mágica colocada en lo más profundo de su alma. Después de esto, Rosen retiró la mano, y el espacio congelado a su alrededor volvió al instante a su estado original. Loki retrocedió unos pasos, jadeando pesadamente. Se examinó con incredulidad, pero no encontró nada inusual excepto la marca del alma. Pero sabía que todo en él, incluyendo su vida y su muerte, estaba completamente bajo el control del otro hombre. Vamos, dijo Rosen, girándose y volviendo a abrir el portal dorado, con un tono tan tranquilo como el de un compañero de viaje. ¿Aún necesitas que te invite? El rostro de Loki palideció al contemplar el portal que conducía a un destino desconocido, y luego al hombre insondable que tenía ante sí.
Toda su astucia, palidecieron ante el poder y la perspicacia absolutos. Sabía que no tenía elección. Finalmente, apretó los dientes, arrastró sus pesados pasos, bajó la cabeza y, como un gallo derrotado, se resignó a seguir a Rosen hacia el círculo dorado de luz. El portal se cerró silenciosamente tras él, y las frías ruinas del Mar del Norte volvieron a sumirse en un silencio eterno, como si nadie hubiera estado allí. Solo una leve fluctuación espacial en el aire atestiguaba la caída de un dios embaucador y su destino como prisionero. Templo 1, sala de interrogatorios. La atmósfera allí era completamente diferente a la cálida y pacífica zona de simulación del exterior. Las frías paredes metálicas emitían un tenue resplandor, y el aire estaba impregnado de un campo de fuerza especial que suprimía la energía y la fuerza mental, haciendo que la gente se sintiera inexplicablemente deprimida y griega. Palpitante. Loki estaba atado a una silla de contención en el centro de la habitación, sujeto por cadenas de energía invisibles. Su compostura y gracia habituales habían desaparecido, sustituidas por un pánico y una inquietud inconcebibles. Su rostro estaba pálido, su mirada errante mientras luchaba por mantener un último ápice de decoro, pero sus dedos temblorosos delataban su miedo interior. Había fracasado, total y completamente. No solo había perdido el Tesseracto y el cetro mental, sino que también lo habían sacado de su escondite en la tierra como a un perro callejero. Ebony se cernía ante él, con su rostro demacrado marcado por un disgusto manifiesto. ¿Loki Laufeyson o no? ¿Odinson? Preguntó con voz áspera. Has traicionado la confianza de tu padre y malgastado los valiosos recursos de la Orden. Tu arrogancia, ignorancia e insensatez han provocado la aniquilación casi total del ejército Chitauri y han deshonrado la reputación de la Orden. Su voz se agudizó de repente. ¿Reconoces tu culpa? La abrumadora presión mental, como una fuerza física, oprimía a Loki, dejándolo casi sin aliento. En el trono, Thanos permanecía en silencio, su enorme figura proyectando una sombra densa. Su único y profundo ojo miraba hacia abajo con apatía. Aunque silenciosa, la silenciosa presión sofocó a Loki aún más que la reprimenda de Ebony Maw. El corazón de Loki se encogió. Conocía la crueldad con la que la Orden Negra trataba a sus perdedores. Abrió la boca, intentando defenderse con su elocuencia habitual, pero cualquier mentira palideció ante el poder absoluto y la férrea realidad de la derrota. Justo cuando se preparaba desesperadamente para lo peor, una voz serena resonó. De acuerdo, Ebony Maw, no seas tan duro. Rosen emergió lentamente de las sombras y se plantó ante Loki. Su expresión no reflejaba ira ni acusación, sino más bien, algo cercano a la tolerancia. Hizo un gesto a Ebony Maw para que se detuviera y luego miró con serenidad al desconcertado Loki. El fracaso es común, Loki, el tono de Rosen podría incluso describirse como amable. Lo que importa es si puedes aprender de él y. Si hay gente dispuesta a darte una segunda oportunidad. Loki estaba completamente atónito, incapaz de creer lo que oía. Este hombre no solo no le echaba más leña al fuego, sino que, lo consolaba. Incluso le ofrecía una oportunidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Loki con cautela, sus instintos como dios del embaucador le hacían sospechar una trampa mayor. Rosen sonrió levemente, como si le leyera la mente. Literalmente. Recuerdo que dijiste antes que querías ser rey de Asgard, ¿verdad? Las pupilas de Loki se encogieron levemente y no respondió, un acuerdo tácito. Bueno, Rosen se inclinó, mirando a Loki a los ojos con una voz cautivadora, ¿qué tal si te dijera que no te estoy usando, sino que estoy dispuesto a ayudarte de verdad, ofreciéndote la oportunidad de convertirte legítimamente en rey de Asgard? ¿Me creerías? ¿Ayudarme? Se burló Loki, intentando disimular su sorpresa con sarcasmo. ¿Cómo? ¿Darme un ejército como la última vez y enviarme a la Tierra a luchar y sangrar de nuevo? ¿O acaso ustedes, la Orden Oscura, pretenden desatar todo su poder y atacar Asgard de frente por un traidor como yo? ¿Se atreverían? Su última pregunta contenía un matiz de desafío desesperado. Rosen se levantó y negó con la cabeza. No, no enviaremos tropas directamente. El coste es demasiado alto y no es una decisión inteligente. Necesitamos un guía, alguien con información privilegiada que nos permita llegar al corazón de Asgard con el mínimo coste y la mayor precisión. Su mirada se volvió aguda. ¿Y esa persona eres tú, Loki? Nadie conoce el sistema de defensa de Asgard, sus pasadizos secretos y. Las debilidades de Odín mejor que tú. El rostro de Loki cambió al instante y negó con la cabeza con violencia. No.
¿Quieres que traicione a Asgard y te guíe para atacar mi hogar? Es imposible. Absolutamente imposible. ¿Dejar que guíe a enemigos extranjeros para atacar su propio hogar? Esto lo había tocado fondo. Por mucho que estuviera celoso de Thor y anhelara el trono, nunca pensó en destruir Asgard por completo. Al fin y al cabo, allí fue donde creció, con su madre, Frigga. Parece que te niegas, suspiró Rosen con pesar, con un tono aún tranquilo, pero con un matiz de frialdad. Qué lástima, Ebon-Nimau. Ebon-Nimau, que estaba allí presente, comprendió al instante. Sus ojos brillaban con intenciones asesinas. Con sus huesudos dedos alzados, su poderosa telequinesis agarró al instante la garganta de Loki, levantándolo de la silla de sujeción. Uf, Loki se quedó sin aliento al instante, su rostro enrojeció, sus piernas pateaban en vano. La sombra de la muerte era cada vez más clara. La orden no necesita retener a un traidor inútil que se niega a cooperar, pronunció Ebon-Nimau con voz fría. Justo cuando la consciencia de Loki estaba a punto de desvanecerse, y estaba a punto de sucumbir a su instinto de supervivencia, Rosen levantó la mano con suavidad. La telequinesis de Ebon-Nimau disminuyó ligeramente, lo que permitió a Loki recuperar el aliento, y entonces comenzó a toser violentamente. Espera. Rosen miró al desconcertado Loki, como si le ofreciera una última oportunidad. ¿Qué te parece esto, Loki? Para demostrar que no eres completamente inútil, para demostrar que mereces ser un compañero en lugar de un peón. Te daré una tarea. Loki jadeó, mirando a Rosen con miedo. ¿No te insatisfecho, pensando que te menospreciamos? Dijo Rosen con calma. Es sencillo. Encuentra la manera de regresar a Asgard. No tendrás que hacer nada. Mientras puedas regresar al Palacio Dorado sano y salvo durante 3 días bajo la atenta mirada de tu hermano y el padre de todo sin ser expulsado ni encarcelado de nuevo, reconoceré tus habilidades y reconsideraré nuestra cooperación contigo. ¿Qué te parece? Esta tarea sonaba, no tan difícil. ¿Solo 3 días? El corazón de Loki se animó. Quizás era una oportunidad. ¿Un acuerdo fingido para escapar del impasse? De vuelta en Asgard, ese sería su territorio. Entonces, como si le leyera la mente, Rosen añadió. Recuerda que regresas y te quedas aquí gracias a tus habilidades como el dios del engaño. No vendiendo nuestra inteligencia a cambio del perdón de Odín. Si descubro que intentas usar la información de la orden como prueba de tu regreso. Rosen no terminó la frase, pero la frialdad en sus ojos no dejó lugar a dudas sobre las consecuencias. Lucha, miedo, ganas de vivir y un dejo de espíritu competitivo por demostrar su valía, todas estas emociones se mezclaron en su interior. Finalmente, tragó saliva con dificultad y dijo con voz ronca. De acuerdo. Lo prometo. Pero si lo hago, debes cumplir tu promesa. Por supuesto, sonrió Rosen con una sonrisa significativa. Siempre cumplo mi palabra. Ebon-Nimau desató las ataduras de Loki. Loki se frotó el cuello dolorido, miró a Rosen con expresión compleja y, escoltado por un soldado Chitauri, salió de la sala de interrogatorios. Tras la marcha de Loki, Ebon-Nimau miró a Rosen confundida. Señor, este tipo no es conocido por su fortaleza mental. ¿Para qué molestarse en tantos problemas? ¿Deberíamos controlar su mente directamente o usar métodos más severos para obligarlo? Thanos, sentado en el trono, habló con curiosidad. Rosen, parecías usar deliberadamente la muerte para forzar su sumisión y usar esa tarea aparentemente sencilla para despertar su espíritu competitivo. ¿Esperabas que aceptara? Rosen se giró, miró a Thanos y asintió. Sí, lo hice a propósito. Se hizo a un lado y explicó. Loki es una persona extremadamente compleja y contradictoria. Ha sentido celos del poder de Thor desde niño y anhela demostrar su valía, incluso hasta el punto de recurrir a medios sin escrúpulos. Pero en el fondo, anhela desesperadamente el reconocimiento y el amor de Odín y Frigga, y tiene un sentido de pertenencia a Asgard que ni siquiera él está dispuesto a admitir. Unas simples amenazas e incentivos pueden someterlo temporalmente, pero nunca lo harán completar con sinceridad la tarea de liderar el camino, que casi equivale a traicionar a su patria. Incluso podría fingir obedecer y traicionarnos en el momento crítico. Así que no podemos obligarlo a hacerlo, ni dejar que sienta que está traicionando. Necesitamos que quiera hacerlo. Usar la presión de la muerte para llevarlo al límite, luego darle una oportunidad que parezca demostrar su valía, o incluso permitirle explotarnos. Su deseo de demostrar su valía, su resistencia a ser superado, lo impulsarán naturalmente a dar el salto. Esa misión, reflexionó Thanos. En efecto, sonrió Rosen. Regresar a Asgard y quedarse allí no es tarea difícil para este dios del engaño.
Es incluso fácil. Los dos hermanos definitivamente tienen más de un pasaje secreto a Asgard. Más importante aún, dijo Rosen con seriedad, cuando regrese con su propia habilidad, tendrá una falsa sensación de seguridad. Que esta oportunidad se la ganó él mismo, que fue él quien engañó a todos. Esta ilusión de autonomía lo hará aún más comprometido con nuestra posterior cooperación. Creerá que tiene las riendas. Thanos escuchó y luego guardó silencio un largo rato. Tu manipulación de las mentes de los demás es aterradora, dijo Thanos finalmente con lentitud. Me pregunto si conocerte es la fortuna o la mayor desgracia de Loki. Rosen miró la puerta vacía de la sala de interrogatorios con ojos sombríos. Depende de su decisión final. En lo profundo del Palacio Dorado de Asgard, en un pasaje de mantenimiento poco visitado, la figura de Loki se acercaba sigilosamente. Se apoyó contra la gélida pared metálica de Uru, arañando inconscientemente con las yemas de los dedos los antiguos patrones. Solo una pared lo separaba del tesoro de Odín, y podía sentir con claridad la pesadez que emanaba tras la pesada puerta. Sin embargo, no era el tesoro lo que lo perturbaba, sino el conflicto interno entre su conciencia y la suya propia. La desastrosa derrota de la Tierra fue una sonora bofetada, que no solo destrozó su orgullo, sino que también lo obligó a una encrucijada del destino. Por un lado, estaba la apuesta que había hecho con el insondable Rosen. La idea de los ojos de Rosen, esos ojos que parecían verlo todo, llenó a Loki de una fría oleada de humillación y renuencia. ¿Admitir la derrota? ¿Suplicar clemencia a Odín y Thor? No, Loki Laufeyson jamás haría eso. Esta apuesta era su única oportunidad de redimir su dignidad y demostrar su valía. La Orden Oscura era su arma, y él sería quien la empuñaría. Loki intentó consolarse frenéticamente. Pero por otro lado, esto era Asgard. Era donde había crecido. Por mucho que lo negara, por mucho que intentara armarse con la sangre de los gigantes de hielo, los recuerdos de aquellos años en el Palacio Dorado, las amables enseñanzas de Frigga, incluso las peleas y riñas con ese imprudente Thor, todo pesaba sobre sus hombros, hundiéndolo. Díselo, una débil voz resonó en lo más profundo de su mente. Si vas discretamente a la reina madre, o incluso, a ese viejo necio, y revelas el complot de la Orden Oscura, Asgard podría evitarse una catástrofe. Tú, podrías recuperar. La idea era seductora, como una luz en la oscuridad. Salvar los 9 reinos, convertirse en un héroe y quizás, volver a ser aceptado. Aunque solo fuera para asegurar una posición donde no lo menospreciaran. Sus dedos temblaron ligeramente, casi levantándose para lanzar un hechizo de comunicación secreto a los aposentos de Frigga. Su rostro palideció aún más en las sombras mientras forcejeaba, y por primera vez, la mente del dios del engaño se arremolinaba de emoción. ¿Lealtad? ¿Familia? ¿Dignidad? ¿Ambición? Estas palabras corrían descontroladamente por su mente, amenazando con destrozarlo. Justo cuando el aura mágica en sus dedos parpadeaba con el intenso conflicto interior, y estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, una ola de magia completamente ajena al sistema de Asgard emanó de la pared en la que se apoyaba. Las pupilas de Loki se encogieron de repente al tamaño de diminutas puntas. La lucha y la vacilación quedaron a un lado por un momento, y de repente saltó, su magia surgiendo instintivamente mientras miraba fijamente la pared. Entonces, presenció una escena que lo dejó atónito. La impenetrable pared metálica de Uru, inscrita con runas defensivas, se retorció y onduló violentamente como una figura de cera a alta temperatura. Entonces, una figura aterradora y enorme, portando una aterradora hacha de cadena, simplemente, con tanta brutalidad y fuerza, salió del interior del muro. Era Black Dwarf. La vanguardia de la Orden Oscura. El compañero de Rosen. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Loki sintió como si una mano invisible lo estrangulara en la garganta, incapaz de emitir un solo sonido. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar allí? Maldita sea, maldita sea. Todas sus dudas y luchas internas se convirtieron en burla en ese momento. La aparición de Black Dwarf fue como una guillotina fría, cortando el camino de regreso que había estado reteniendo. Aunque hablara 10.000 veces, no podría explicarle a Odín por qué un gigante de la Orden Oscura apareció en el corazón del área restringida del tesoro al mismo tiempo que Loki. Black Dwarf negó con su enorme cabeza, aparentemente recuperándose del mareo de atravesar la materia. Miró a Loki, cuyo rostro estaba pálido y paralizado, y preguntó con voz apagada. «Bóveda, abre la puerta».
Loki observó la postura decidida de Enano Negro y sintió la oleada de energía defensiva que emanaba de la puerta del tesoro tras él, una fuerza que alarmaría al instante a todo Asgard si se activaba violentamente. El último rastro de vacilación en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una determinación desesperada. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas. Quizás este destino estaba sellado desde el momento en que aceptó la apuesta de Rosen. Se giró bruscamente, sin mirar ya a Enano Negro. Las yemas de sus dedos temblaban, pero danzaban a una velocidad increíble. Con una eficacia sin precedentes, un aura verde de magia comenzó a romper la antigua cerradura de la puerta. «Cállate, idiota». Siseó entre dientes, cada palabra impregnada de rabia contenida y resignada locura. «Entra conmigo, si haces algún ruido, te garantizo que Odín te aplastará». Con un clic apenas audible, la puerta lateral se abrió una rendija. Sin mirar atrás, Loki se adentró en el reino que representaba los mayores tesoros y el poder de Asgard. El enano negro ladeó la cabeza para mirar y, empleando de nuevo esa extraña habilidad, su enorme cuerpo fluyó sin esfuerzo hacia el interior, como si no tuviera sustancia. La puerta lateral se cerró silenciosamente. Asgard, lo más profundo de Asgard. Las cámaras, antaño rebosantes de la majestuosidad y el inmenso poder del dios rey, ahora estaban envueltas en un silencio denso y debilitante. Odín, gobernante de los 9 reinos, yacía en su lujoso lecho. Su único ojo, ya no tan agudo como el de un águila, parecía algo nublado. Contemplaba el mural estrellado pintado en el techo, respirando lenta y pausadamente. «El crepúsculo del padre de todo», murmuró con voz baja y ronca. Ya no resonaba con estruendo en el Palacio Dorado, sino como una profecía inevitable del libro del destino, cumpliéndose gradualmente en él. Podía sentir su poder menguar, como la marea que retrocede, llevándose consigo no solo el poder divino, sino también el control sobre el futuro de Asgard. Thor era valiente, pero inmaduro. Loki, al pensar en ese niño, las emociones de Odín se volvieron aún más complejas. Frigga, la reina de los dioses, estaba sentada tranquilamente junto a la cama, sosteniendo un cuenco de un líquido dorado y calmante en sus manos. Su rostro permanecía tan elegante y hermoso como siempre. Revolviendo suavemente el líquido con una cuchara de plata, su voz suave pero firme. «No te preocupes, padre de todo. Asgard ha resistido innumerables tormentas y siempre las ha superado con seguridad. Todo saldrá bien a su debido tiempo. El destino tendrá sus propios planes». Odín cerró lentamente su único ojo, como si aceptara la promesa de su esposa. Sin embargo, los nudillos de su mano arrugada, apoyados en la colcha, se curvaron ligeramente. Justo entonces, una leve onda espacial, aunque definitivamente no se suponía que debía, despertó sus sentidos divinos, profundamente conectados con la bóveda. La sensación fue fugaz. ¿Una invasión dimensional? ¿Pero cómo pudo aparecer allí? ¿Y qué dimensión se atrevería a invadir Asgard? ¿Era solo su imaginación? Su silencio profundizó la atmósfera en las cámaras. Mientras tanto, en las profundidades de la bóveda de Odín. A diferencia de las deslumbrantes joyas que imaginaba el mundo exterior, el verdadero núcleo del tesoro era vasto y profundo. Innumerables artefactos poderosos estaban sellados dentro de sus propios pilares de luz o plataformas, emitiendo silenciosamente una vibración palpitante. El entrelazamiento de estos artefactos formaba un espacio opresivo y sagrado. En cuanto Loki entró, antes de siquiera examinar los tesoros, se giró bruscamente, con sus ojos esmeralda fijos en Enano Negro, quien observaba a su alrededor como un niño curioso. Su voz era susurrante, pero llena de preguntas inquisitivas. «¿Cómo terminaste a mi lado? ¿Qué haces aquí? ¿Cuáles son las órdenes de Thanos?» Se sentía como una marioneta manejada por hilos, cada paso siguiendo un camino predeterminado. Era una sensación terrible. Al oír esto, la enorme cabeza de Enano Negro giró, como si recordara su misión. Respondió con voz apagada, con un tono teñido de sorpresa. «¿Ni siquiera sabes esto? Para lidiar con, el Destructor». «¿El Destructor?» Loki se quedó atónito por un momento, luego una expresión de absoluto absurdo y desprecio cruzó su rostro. «¿Esa armadura definitiva que solo mi padre puede activar? ¿Para lidiar con ella? ¿Estás sonámbulo? Está ahí, inmóvil, como un ataúd de hierro. Además, ¿cómo es posible que no supiera de esta cosa?» Ni siquiera había terminado sus palabras burlonas cuando, zumbido. En el centro mismo del tesoro, un círculo de runas extremadamente antiguas y complejas en el suelo se iluminó de repente con una deslumbrante luz dorada. Una energía violenta y aterradora estalló al instante.
En el reflejo de las pupilas repentinamente contraídas de Loki, vio una enorme armadura antigua forjada con un metal Uru desconocido, su cara marcada solo por un único rayo llameante. El destructor. Arrancado de su letargo, se puso de pie lentamente. Su mirada, si es que podía llamarse mirada, se fijó al instante en los dos intrusos inesperados. Quizás, levántate, las palabras de Loki se le atascaron en la garganta. Estaba completamente atónito. ¿Cómo podía activarse el destructor sin la orden de Odín? Oye. Lord Rosen, tienes razón. De verdad. En marcado contraste con la sorpresa de Loki, Black Dwarf, lejos de asustarse, dejó escapar un rugido de sorpresa, incluso con fluidez. Al instante, agarró la enorme hacha de batalla y se enfrentó a la armadura del destructor, que exudaba un aura de poder paternal, con un feroz deseo de luchar. Rosen. Lo sabe. ¿Cómo podría siquiera saber esto? Loki sintió una conmoción sin precedentes en su visión del mundo, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Era ese hombre, tan lejano, capaz de ver el destino y conocer las cartas ocultas de Asgard? Pero la realidad no le dio tiempo a reflexionar. ¡Bum! Los destructivos y ardientes rayos del rostro del destructor convergieron, abalanzándose hacia Black Dwarf sin piedad. Black Dwarf dejó escapar un rugido ensordecedor. Lejos de retroceder, se abalanzó hacia adelante con su inmensa hacha de cadena, rebosante de la aterradora fuerza de una montaña, y se enfrentó de frente al rayo destructor. ¡Clan! Una penetrante explosión de energía y el choque del metal envolvieron instantáneamente toda la bóveda. Las ondas de choque enviaron ondas a través de los pilares de luz circundantes, que sostenían plataformas que albergaban artefactos menos poderosos. Un choque frontal. Un choque de fuerza pura. Black Dwarf retrocedió un paso, aplastando los ladrillos dorados bajo sus pies, pero realmente había logrado desviar el primer rayo del destructor con su hacha. Aunque sus enormes brazos estaban agarrotados y temblaban ligeramente, claramente forcejeando, la fuerza fue suficiente para dejar a Loki atónito. ¿Este bruto podría realmente resistir el ataque del destructor? El corazón de Loki se llenó de sorpresa. Siempre había asumido que Black Dwarf era simplemente duro, pero no esperaba una fuerza tan aterradora. El poder de la Orden Oscura era mucho más formidable de lo que había imaginado. Un pensamiento desquiciado se enroscó instantáneamente en su corazón como hiedra venenosa. Sí, si Enano Negro pudiera realmente atrapar o incluso destruir al destructor aquí, entonces ese objeto oculto, si pudiera obtenerlo, entonces quizás Loki realmente tuviera una oportunidad. Justo cuando un destello de codicia brilló en sus ojos, y silenciosamente extendió la mano hacia una caja cercana que emitía un aura gélida, pasos pesados y rápidos resonaron desde la dirección de la majestuosa puerta del tesoro. Una figura dorada entró corriendo como un rayo, blandiendo una espada de acero Volter, la runa en su frente, parecida a un tercer ojo, brillaba intensamente. Era Heimdall. El dios guardián. Claramente sorprendido por la extraordinaria colisión de energía dentro del tesoro, se había abierto paso. Su mirada recorrió a Enano Negro, chocando frenéticamente con el destructor, y a Loki, quien estaba tramando algo siniestro. Una rabia sin precedentes ardía en sus ojos dorados. Loki. Eres tú. Y los invasores del reino exterior. Jamás te atreverás a profanar la tierra sagrada de Asgard. La voz de Heimdall, como un trueno, resonó por el tesoro. Sin dudarlo un instante, blandió su espada. Una hoja dorada atravesó el espacio, y no golpeó a Enano Negro, sino al congelado Loki. La batalla se transformó instantáneamente de un 1 contra 1 en un caótico combate cuerpo a 3 bandas. Los rayos del destructor barrieron indiscriminadamente, Enano Negro rugió y asestó un tajo salvaje, y los precisos y letales destellos de la espada de Heimdall recorrieron la tierra. Loki se vio obligado a esquivar y maniobrar torpemente entre las plataformas de artefactos. Su codicia recién despertada se vio completamente destrozada por la oportuna aparición de Heimdall, dejándole solo una irritación infinita y la desesperación de ser atormentado por el destino. Rosen, maldito seas, esquivó, profiriendo la maldición más cruel en su corazón. La bóveda de Odín, la sala que albergaba los mayores tesoros de los 9 reinos, se había convertido en un campo de batalla furioso. El tenue resplandor de la plataforma de artefactos fue reemplazado por una explosión aún más deslumbrante de energía destructiva. Rayos abrasadores emanaban de la armadura del destructor, como el fuego de un horno gigante, atacando con furia a cualquier criatura viviente que se atreviera a traspasar su dominio protector.
Sus ataques carecían de técnica, impulsados únicamente por la pura voluntad destructiva, cada golpe asestado con una ferocidad inquebrantable. Solo el enano negro podía enfrentarse a esta fuerza destructiva. Rugido. Rugió el enano negro con éxtasis. Su imponente figura, como una roca, resistió la explosión de energía, contraatacando sin cesar. Su armadura hecha a medida brillaba con un rojo oscuro en el intenso calor. Su hacha de sierra se balanceaba, y las ráfagas de viento resultantes incluso disiparon temporalmente las furiosas corrientes de energía. No esquivó, como si desafiara la resistencia del destructor. Cada golpe apuntaba con precisión a los nodos de energía en el centro de los rayos del destructor. Clan. Boom. Crujido. Explosiones ensordecedoras resonaban sin cesar. La fuerza pura y la energía suprema chocaban con furia. Cada paso que Black Dwarf daba hacia atrás dejaba grietas como telarañas en el suelo impenetrable, pero cada golpe de su hacha lograba dispersar y desviar los rayos del destructor, tan poderosos como para vaporizar montañas. Loki, de pie junto a él, estaba atónito. Antes había pensado que Black Dwarf era un tonto con solo fuerza bruta, pero ahora comprendía que la fuerza bruta, cultivada al máximo, era un poder inigualable en sí mismo. La Orden Oscura, ¿de verdad tienen un monstruo? El corazón de Loki se estremeció, sus pensamientos nacientes se reprimieron al instante. Oponerse a semejante fuerza era imprudente. Invasor. Muere. En ese momento, llegó la espada dorada de Heimdall. Su objetivo no era el destructor, sino el arma definitiva de Asgard. Apuntaba directamente al enano negro, un claro enemigo del reino exterior. La espada brillaba con fuerza, imbuida del poder divino del dios guardián, que todo lo ve, y su férrea intención asesina. Su velocidad era tan rápida que desafiaba toda visión. Heimdall creía que, aunque su ataque con toda su fuerza no pudiera aniquilar al gigante invasor al instante, al menos lo heriría gravemente y lo haría retroceder. Sin embargo, rayos. Una explosión aún más aguda resonó. Como si el enano negro tuviera ojos en su espalda, su enorme hacha de cadena giró hacia atrás para bloquear el ataque en un ángulo increíble, casi un desafío a la física. La enorme cabeza del hacha desvió con precisión el golpe fatal de Heimdall. Saltaron chispas. El poder divino y la fuerza bruta de la Orden Oscura colisionaron una vez más. El brazo de Heimdall que sostenía la espada se entumeció levemente por la impresión, y por primera vez, sus ojos dorados revelaron una mirada de incredulidad y asombro. Podía ver a través de todos los seres de los 9 reinos y comprender el funcionamiento de todas las cosas, pero el gigante que tenía ante él luchaba con una explosión de poder simple, brutal, pero a la vez rápida e impredecible. Este estilo de lucha, en cierta medida, contrarrestaba su refinada anticipación y sus hábiles ataques. Porque el oponente no necesitaba anticiparse. Simplemente usaba la fuerza para vencer la habilidad. ¿De dónde eres? Gruñó Heimdall, renovando su ataque. La luz de la espada brilló como una tormenta dorada, envolviendo a Enano Negro. Pero Enano Negro era como un arrecife negro en medio del mar embravecido. Su hacha de sierra danzaba impenetrable, bloqueando la mayoría de los ataques. Los ocasionales rayos de espada que atravesaban sus defensas y lo golpeaban eran solo heridas superficiales, sin causar daños sustanciales. Iguales. Heimdall, el dios guardián, no pudo someter al gigante invasor en tan poco tiempo. Mientras tanto, los guardias asgardianos, alarmados por la devastadora batalla dentro de la bóveda, finalmente se abalanzaron sobre ellos. Pero en cuanto entraron en el núcleo de esta furiosa zona de energía, se encontraron con un desastre inesperado. Los rayos del destructor arrasaron implacablemente, vaporizando a varios Einherjar de élite y sus armaduras antes de que pudieran siquiera gritar. Las ondas de choque del choque entre el enano negro y Heimdall se extendieron como un tsunami, haciendo que más guardias que intentaban cerrar la formación salieran volando y se estrellaran contra los distantes pilares de luz divina, rompiéndose huesos y tendones. La bóveda se convirtió de repente en una zona de muerte. Los guerreros más leales de Asgard mancharon este suelo sagrado con su vida y su sangre. Justo cuando el caos de la matanza estaba a punto de alcanzar su clímax, una enorme presión, como el rugido profundo de un león moribundo, descendió repentinamente de la entrada de la bóveda. Todo el clamor pareció ser reprimido por una mano invisible. Todos miraron involuntariamente. Vieron a Frigga, la reina de los dioses, apoyando a Odín, el padre de los dioses. Odín vestía una armadura dorada y sostenía Gungnir, la lanza eterna. Aunque su rostro estaba pálido y su único ojo ya no brillaba, estaba lleno de fatiga y una rabia incontrolable.
Pero incluso allí, el poder divino que emanaba de él, derivado de la esencia misma del árbol del mundo, aún congelaba el aire dentro de la bóveda. Basta, dijo Odín con voz ronca. Levantó la lanza de la eternidad y la dirigió suavemente hacia el enano negro. Zumbido. Una fuerza aterradora, tan pesada como el peso de todo Asgard, estalló al instante, golpeando al enano negro con precisión milimétrica. ¡Puf! Por primera vez, la figura montañosa del enano negro salió volando sin esfuerzo. Su enorme hacha de cadena voló libremente y escupió una bocanada de sangre púrpura. Se estrelló con fuerza contra una plataforma de artefactos distante donde reposaba una espada gigante, dejando escapar un gemido ahogado de dolor. Incluso en sus últimos años, el poder del Padre Celestial era demasiado grande para enfrentarlo de frente. Odín repelió al enano negro de un solo golpe. Su mirada recorrió el tesoro devastado, los guardias muertos y heridos, y el destructor activado, fijándose finalmente en Loki, cuyo rostro estaba pálido e intentaba ocultarse en las sombras. Sus ojos estaban llenos de una decepción infinita. Justo cuando respiró hondo, listo para usar lo último de su poder divino para eliminar por completo a los invasores y encarcelar a su hijo rebelde, el enano negro postrado se puso de pie tambaleándose. Se limpió la sangre de la comisura de la boca. Lejos de sentir miedo, levantó la cabeza y miró a Odín. Recordó las instrucciones de Lord Rosen antes de partir. Si ves a ese viejo rey tuerto y se atreve a hacer algo, dile. El enano negro habló con voz apagada, baja, pero como un punzón frío, atravesó el corazón de Odín. Lord Rosen, déjame preguntarte. El único ojo de Odín se entrecerró levemente. El enano negro continuó, con tono firme, pero cada palabra penetrante. Criaste a tu propio hijo, para que solo quisiera destruir cosas, y a tu hijo adoptivo, para que solo fuera un mentiroso y un destructor. Hizo una pausa, como si intentara recordar sus palabras. ¿Eres tú, quien no sabe enseñar, o es, la norma en Asgard, criar a este tipo de, inútil? Silencio. Este libro fue publicado originalmente en línea por 5E5H5. Un silencio sepulcral. Fue como si incluso el destructor se hubiera detenido un instante. La mano de Heimdall, que blandía la espada, se congeló. Las pupilas de Loki se encogieron hasta el tamaño de una aguja, y la sangre se le escapó del rostro. Tú. PFFT. El cuerpo de Odín tembló violentamente. Señaló al enano negro, abriendo de par en par su único ojo con una rabia increíble. Era el dolor insoportable de ser golpeado en la escala inversa, y una pena irrefutable. Había luchado toda su vida, gobernado los 9 reinos y se enorgullecía de su sabiduría, pero al educar a sus hijos, había fracasado miserablemente. El intenso impacto emocional desencadenó instantáneamente las heridas que había reprimido a la fuerza, o quizás el declive propio de la edad. Un chorro de sangre divina dorada brotó repentinamente de la boca de Odín, tiñendo de rojo su barba canosa y su armadura dorada. «Padre de todo», exclamaron Frigga y Heimdall a la vez, corriendo a toda prisa para ayudar al tambaleante Odín. En medio del caos repentino, los ojos del enano negro brillaron con una astucia inesperada. Recogió su hacha de cadena del suelo, su enorme cuerpo se volvió insustancial una vez más, y se estrelló contra una pared cercana. Era el nodo espacial que Rosen había marcado y debilitado temporalmente con un ancla a su llegada. Butch. La pared volvió a ondularse como el agua, y su figura se hundió al instante, desapareciendo sin dejar rastro. Atrás quedaron el tesoro en ruinas, los guardias muertos y heridos, el aterrorizado y enfurecido Heimdall, el pálido Loki y el padre de todo Odín, cuyo aliento se debilitaba por la rabia de una sola frase, escupió sangre. El santuario primero, una enorme nave de guerra que simbolizaba el terror cósmico y la desesperación, siempre había poseído una atmósfera fría y austera. Su estilo rebosaba de líneas metálicas y circuitos de energía verde oscuro. Cada rincón se impregnaba de una atmósfera opresiva. Sin embargo, cuando Gamora y Nebula, exhaustas tras un largo atraco, se arrastraron por la esclusa de aire hasta el pasillo familiar, se quedaron paralizadas. Se preguntaron si habrían caído en una trampa mal disimulada tendida por piratas interestelares. La pregunta era: ¿se atrevería algún pirata interestelar a robar a la Orden Negra? ¿Incluso a su nave insignia? Si no, ¿cómo podrían explicar lo que estaba sucediendo ante sus ojos? Las frías paredes de aleación seguían siendo las mismas, pero varias de las pantallas que antes parpadeaban con datos fríos ahora reproducían dibujos animados de quién sabe dónde. Y de esos con colores vibrantes y música rítmica.
El familiar olor a aceite de motor y sangre parecía haberse desvanecido, reemplazado por un aroma tenue y dulce, como una mezcla de harina tostada y azúcar. Siguiendo el aroma, se encontraron en la esquina del pasillo, donde un área desocupada que antes se usaba para almacenar tanques de energía se había transformado en una pequeña mesa de comedor. Sobre ella yacían varios platos de comida de forma extraña, pero extrañamente deliciosa, de color amarillo dorado. Era algo llamado pastel. Gamora estaba aturdida. No recordaba la última vez que había probado algo tan suave y dulce. Aún más inquietante era el sonido de una risa alegre en la distancia, el sonido de una pelota. Una niña pequeña, con un vestido suave al estilo de la tierra, claramente inadecuado para la orden oscura, y con un llamativo cabello corto de color blanco plateado, bateaba torpemente una pelota de colores brillantes, tarareando una extraña pero alegre canción infantil. Un robot de limpieza la seguía lentamente, recuperando la pelota que había lanzado por los aires. Gamora y Nebula intercambiaron miradas, cada una viendo una expresión de profundo absurdo y alarma en los ojos de la otra. ¿Nos hemos equivocado de nave? Los rasgos cibernéticos de Nebula brillaron con furia, y sus fríos dedos metálicos presionaron el arma que llevaba en la cintura. Las coordenadas son correctas, pero aquí, el rostro verde de Gamora se llenó de confusión. Lógicamente, no debería haber dudado, pero lo que ocurría ante ella la obligaba a hacerlo. ¿Una niña humana? ¿En el Santuario 1? Esto era aún más aterrador que ver a su padre bailar ballet. Justo entonces, un oficial civil de la Orden Negra, que solía pasar a toda prisa, vio a las dos mujeres atónitas allí de pie. Las reconoció de inmediato y les hizo una reverencia respetuosa. Lady Gamora, Lady Nebula, bienvenidas de nuevo. Gamora señaló a la niña que pateaba un balón, con la voz teñida de una tensión apenas perceptible. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado aquí? El oficial miró en la dirección que ella señalaba, con una expresión de comprensión y sutileza en el rostro, como si estuviera acostumbrado a tales sobresaltos. Bajando la voz, explicó. Caballeros, acaban de regresar, así que quizá no lo sepan. Es la señorita Luo Shi, hermana del maestro Rosen. ¿Maestro Rosen? Preguntaron Gamora y Nebula al unísono, frunciendo el ceño. El nombre les resultaba completamente desconocido. ¿Cuándo había adquirido la Orden Negra semejante maestro? ¿Y había traído a su propia hermana al Santuario 1? ¿Y lo había hecho parecer un parque de atracciones? Sí, Lord Rosen, asintió el oficial, como si quisiera explicarse mejor. Abrió la boca, pero entonces se dio cuenta de que era difícil resumir los orígenes y el estatus del misterioso ser en pocas palabras. Al final, solo pudo decir vagamente. Un nuevo miembro muy apreciado por Lord Thanos. Muy especial. ¿Especial? Poder transformar el Santuario 1 a ese estado era, sin duda, especial. Las sospechas de Gamora se intensificaron. Ambos reprimieron su confusión interior y decidieron informar a Thanos. Caminaron por el pasillo principal que conducía a la sala del trono, cada vez más asustados. El estilo decorativo a lo largo del camino había cambiado claramente. Si bien la estructura principal seguía siendo de metal frío y duro, contenía muchos elementos terrestres inexplicables. Algunas de las pantallas que mostraban mapas estratégicos interestelares tenían pegatinas de dibujos animados en las esquinas. Incluso vieron a un soldado de la vanguardia con una pequeña diadema peluda con orejas de animal en la cabeza. El soldado parecía ajeno a todo, continuando su meticulosa patrulla. Nebula no pudo evitarlo y agarró de nuevo a un oficial subalterno que pasaba. Señalando las decoraciones inapropiadas, preguntó fríamente. ¿Son estas, también obra de Lord Rosen? El oficial se quedó atónito por un momento, luego asintió. Sí, Lord Nebula. Lord Rosen dijo, que mantuviera la inocencia infantil. Nebula sintió que su procesador se sobrecalentaba. Gamora notó otro problema, más grave. Miró a su alrededor y notó que el interior del Templo 1 parecía, mucho más vacío. Espere, le gritó al oficial con tono serio, ¿por qué hemos visto tan pocos soldados Chitauri por el camino? ¿A dónde fueron? ¿Están llevando a cabo misiones a gran escala? Según el pasado, las patrullas y el personal Chitauri deberían estar por todas partes dentro del Templo 1. Un rastro de vergüenza y miedo cruzó el rostro del oficial, y susurró. No, Lady Gamora. Mientras ustedes dos estaban fuera, la Legión Chitauri sufrió pérdidas extremadamente graves en la anterior operación en Midgard. ¿Qué? Gamora y Nebula volvieron a quedar atónitas. La Legión Chitauri es una importante fuerza terrestre bajo el mando de Thanos.
Aunque su efectividad en combate individual no es muy alta, su número es inmenso. ¿Qué tipo de acción les causaría pérdidas tan graves? ¿Cuándo tuvo Midgard una defensa tan sólida? Entonces, ¿qué hay de los refuerzos? Preguntó Nebula. Padre no puede permitir que el ejército principal sea destruido así. La expresión del oficial se volvió aún más extraña, y dijo con incredulidad. Reabastecimientos, Lord Rosen ya les ha asignado los recursos para los refuerzos. ¿Recursos asignados? ¿De dónde? Reconstruir una fábrica biológica lleva tiempo. Gamora frunció el ceño. El oficial tragó saliva y bajó la voz, como si hablara de un cuento de hadas increíble. Lord Rosen, simplemente les prestó el Tesseracto, permitiéndoles usar su poder, para reparar y reponer sus fuerzas rápidamente. Tesseracto. Esta vez, Gamora y Nebula gritaron en estado de shock, incapaces de mantener la calma. Como hijas adoptivas de Thanos, sabían perfectamente lo que significaba el Tesseracto. Era la gema del espacio, una de las gemas del infinito. Era el tesoro que su padre había codiciado y planeado durante incontables años. Ahora, un Rosen había aparecido de repente, no solo tomando posesión de ella, sino también, prestándosela casualmente a los Chitauri para reponer sus fuerzas. Esto era tan absurdo como prestarle el cetro de un rey a un soldado para que lo usara como leña. Tesseracto, ¿dónde lo consiguió? La voz de Gamora tembló, y sintió que sus percepciones se trastocaban por completo. El oficial negó con la cabeza, inexpresivo. Eso, no lo sé. Solo sé que Lord Rosen lo trajo de vuelta. Lord Thanos también lo aprobó. ¿Rosen lo trajo de vuelta? ¿Thanos lo aprobó? ¿Prestarlo a los Chitauri para reponer sus fuerzas? Esta información golpeó las mentes de Gamora y Nebula como un martillo, dejándolas aturdidas y casi incapaces de pensar. Rosen. El nombre era como un fantasma omnipresente. ¿Cuánto tiempo llevaban fuera? El Santuario 1 parecía completamente marcado por este hombre misterioso. Desde el entorno hasta la gente, todo se volvió extraño e inquietante. Incapaces de contenerse, las dos apresuraron el paso, prácticamente corriendo hacia la sala del trono. Tenían que ver a su padre de inmediato y preguntarle la verdad sobre este Rosen que había aparecido de repente. ¿Qué cambios había traído a la Orden Negra? El Santuario 1, al final del gran pasillo que conducía a la sala del trono. Llenas de incertidumbre, Gamora y Nebula se acercaron a la enorme puerta grabada con la insignia de la Orden Negra. Antes de que pudieran entrar, el sonido de una discusión feroz y contenida atravesó la abertura, penetrando con claridad. Se detuvieron inconscientemente e intercambiaron miradas. Escuchar una discusión tan visible en el Santuario 1, especialmente a la entrada de la sala del trono, era algo inusual. Señor. No cuestionamos su juicio. Era la voz de Corvus Glaive, pero ahora con una urgencia inusual. Pero tú y yo sabemos lo perdedor que es Loki. Dejar que Enano Negro se adentre solo en el núcleo de Asgard, no es demasiado arriesgado. ¿Y sí? Sus palabras fueron interrumpidas por una voz perezosa, casi indiferente, completamente desconocida para Gamora y Nebula. ¿Qué más? Dijo la voz lentamente, como si hablara de una cena en lugar de una peligrosa operación militar. ¿Quién irá? ¿Ebon Mau? ¿Podrá tu telequinesis resistir a Gungnir? ¿O tú, Corvus Glaive, cuya espada de nigromante puede cortar el Patronus de Odín? ¿O Próxima, cuya lanza es más rápida que la vista de Heimdall? Siguió un breve silencio. La voz continuó con una irritante naturalidad. Excepto nosotros, que somos duros y nos centramos en un tipo duro, moreno y duro, ¿quién de ustedes tiene la más mínima posibilidad de volver con vida si Odín, aunque el viejo esté un poco débil ahora mismo, nos ataca furioso? ¿Odín? ¿Enfrentarse al dios rey? Gamora y Nebula, afuera, estaban horrorizadas. Por fin entendían de qué estaban discutiendo. ¿De verdad estaban enviando a alguien a la bóveda asgardiana? Y con la posibilidad de enfrentarse directamente a Odín. Era una locura. Dentro de la sala del trono, era evidente que todos los demás pensaban lo mismo. Pero, señor. La voz de Próxima interrumpió con una pregunta aguda. Si de verdad queremos enfrentarnos a Odín, como dices, entonces Enano Negro, ¿podrá siquiera volver? Se está suicidando. Perder al general Obsidian por ese mentiroso de Loki y una noticia incierta, menudo precio. ¡Bang! En ese momento, un fuerte estruendo se escuchó repentinamente detrás de Gamora y Nebula, interrumpiendo la discusión y sobresaltándolas a ambas.
Se giraron bruscamente y vieron que la pared al otro extremo del pasillo se ondulaba violentamente como el agua. Entonces, una figura enorme y corpulenta, cubierta de cicatrices de batalla y con un toque de escarcha, con una enorme caja sellada al hombro, salió disparada de la pared. Era Enano Negro. Parecía un poco cansado. Su armadura personalizada presentaba abolladuras y quemaduras, e incluso un desgarro en un hombro. Varias heridas superficiales le marcaban la piel morada. Pero sus sencillos ojos albergaban una leve reticencia. Sacudió su enorme cabeza al ver a Gamora y Nebula congeladas en la puerta. Su voz, apagada y ligeramente desconcertada, preguntó: ¿Ustedes dos, aquí, en la puerta? ¿No van a entrar? Su voz atravesó la pesada puerta, llegando con claridad a la sala del trono, ahora silenciosa. ¡Bang! La pesada puerta de la sala del trono se abrió de golpe desde dentro. Corvus Glaive, Próxima Centauri y el aún pálido Ebony Maw lo miraron casi al mismo tiempo, con rostros llenos de incredulidad y asombro, con la mirada fija en Black Dwarf. Hermano, ¿de verdad vas a volver? Sobre todo cuando vieron la caja sellada en el hombro de Black Dwarf, claramente ajena a la Orden Negra y que emanaba magia antigua, su asombro dio paso al instante a una inmensa conmoción y un toque de vergüenza. La misión sobre la que acababan de discutir, la misión que creían casi mortal o incluso con una certeza de supervivencia del 100%, y el ejecutor, acaba de regresar. ¿O acaso completó su misión con éxito y regresó con el botín? La voz de Rosen, una vez más, perezosa y juguetona, se escapó de entre los tronos, rompiendo la incomodidad congelada. ¿Ah, sí? ¿De regreso? Parece que nuestro duro gigante oscuro no solo regresó con vida, sino que también pasó por la tienda de recuerdos asgardiana. ¿Y qué tal está el señor Odín? ¿No se enojó tanto que se volvió a dormir? El enano negro bajó la caja de su hombro con un golpe sordo. Se rascó la cabeza lisa, como si intentara articular las palabras, y luego respondió con voz apagada y algo directa. Me golpeó, una vez. No me mató. Señaló las cicatrices de su cuerpo, con cierta soberbia. Entonces, dije, lo que Lord Rosen me enseñó, el Glaive muerto y los demás contuvieron la respiración. Todos sabían lo que Rosen les había enseñado. Él, vomitó sangre, añadió el enano negro con tono seco. PFFT, la risa incontrolable de alguien resonó desde la sala del trono. Gamora y Nebula, afuera, estaban completamente petrificadas. Observaron al enano negro, quien había regresado sano y salvo tras cumplir una formidable misión. Observaron a los tres generales obsidianos, con el rostro pálido, como si les hubieran dado una bofetada. Escucharon las bromas perezosas y burlonas de la voz desconocida en su interior. Recordaron los extraños cambios en el Santuario 1, a la niña llamada Ludaushi Y. El cubo cósmico que habían prestado casualmente para reabastecer las tropas. Incontables fragmentos de información chocaron y se recompusieron en sus mentes. ¿Este Rosen, quién era? Las puertas entre las salas del trono se cerraron lentamente tras Gamora y Nebula, aislándolas temporalmente del extraño mundo terrestre exterior. La atmósfera interior contrastaba marcadamente con la atmósfera relajada del exterior. El aire aún olía a disputa. Gamora y Nebula se adelantaron rápidamente y se arrodillaron ante el estoico Thanos, sentado en el trono. Padre, hemos vuelto, habló Gamora primero, con la voz tranquila como siempre. Las fuerzas de la resistencia en el sistema Tamar han sido eliminadas y se ha establecido un punto de recolección de recursos. Nebula inclinó la cabeza en silencio, con un flujo de datos parpadeando en sus ojos mecánicos mientras añadía: misión cumplida. Sin bajas significativas. Sus informes fueron breves y concisos, pues eran plenamente conscientes de que la atención de todos no estaba en su misión en ese momento. El único ojo de Thanos estaba fijo en ellos, sino en algo cercano. Mientras tanto, Corvus Glaive, Próxima Centauri e incluso Ebony Maw, que apenas se había recuperado un poco, observaban fijamente al enano negro, con cicatrices de batalla, que llevaba una caja, Y. Al joven moreno sentado con naturalidad en una cómoda silla recién añadida junto al trono, un diseño que no encajaba con el estilo del Santuario 1. ¿Era Rosen? Gamora y Nebula lo miraron rápidamente. Parecía ordinario, incluso demasiado ordinario, y, a sus ojos, demasiado delicado. Pero sus ojos eran serenos y profundos, como si pudieran ver a través de todo. Respondió Thanos con un leve y prolongado reconocimiento de su regreso, dirigiendo su mirada hacia Enano Negro.
Progreso de la misión, comenzó Enano Negro su informe con voz apagada, con un vocabulario limitado pero descripciones directas. Derramamos al destructor. Fue duro y se sintió bien. Einda llegó, haciéndole cosquillas, pero no pudo alcanzarlo. Odín salió y disparó, dolió. Hizo un gesto torpe, pero cuando dijo, según las instrucciones de Lord Rosen, le dije que vomitó sangre y se desplomó, he vuelto, el aire entre los tronos se congeló una vez más. Odín gravemente herido. Si el regreso de Enano Negro con vida y con el botín ya había conmocionado a todos, las palabras Odín gravemente herido provocaron una conmoción de nivel nuclear. Corvus Glaive apretó con más fuerza la espada del alma, Próxima Centauri contuvo la respiración y las pupilas de Ebon y Mau se contrajeron violentamente. Incluso Thanos, encaramado en el trono, se inclinó ligeramente hacia adelante, casi imperceptiblemente. Gamora y Nebula quedaron atónitas. ¿Acaso una sola frase a ese joven de cabello negro tenía tanto poder? Tras un largo instante, su voz profunda resonó de nuevo. Thanos guardó silencio un instante, con un destello en su único ojo mientras parecía digerir la información y sopesar las infinitas posibilidades. En ese caso, Odín está gravemente herido, Asgard está vacía y su gente está en pánico. Esta podría ser una oportunidad única. Miró a Rosen. Deberíamos reunir nuestras fuerzas de inmediato y aprovechar esta oportunidad para tomar Asgard de un solo golpe. Era una propuesta tentadora, acorde con el estilo habitual de la Orden Oscura. Los ojos de Corvus Glaive y Próxima brillaron al instante con un destello beligerante, e incluso Ebon y Mau adoptó una expresión pensativa. Sin embargo, Rosen negó con la cabeza. Sus movimientos seguían perezosos, pero su tono no titubeó en absoluto. No. Aún no es el momento. ¿Por qué? Preguntó Thanos, y no estaba enojado por la negativa. En cambio, era más como si estuviera realizando una deducción estratégica. Odín está gravemente herido, ¿quién más puede detener a mi ejército? Thor. No está cualificado. Sí. Asintió Próxima sin poder evitarlo. Ahora es el mejor momento para atacar. Suspiró Rosen, como si explicara un problema difícil que un grupo de buenos estudiantes no entendía por el momento. Les pregunto, ¿qué es más peligroso, un león viejo herido y moribundo o un león sano y fuerte? Todos quedaron atónitos. Rosen continuó lentamente, sus palabras como carámbanos, perforando sus fantasías fanáticas. Es cierto que Odín podría no ser capaz de derrotarte, Thanos, ahora mismo. De repente, cambió de tono, poniéndose mortalmente serio. Pero apostaría por las gemas del infinito a que si estuviera decidido a morir, quemando lo último de su poder divino y arrastrándolos a todos con él, incluso a la mitad de la Orden Oscura, sería más que capaz de hacerlo. ¿Lo creen? Su mirada gélida recorrió a Corvus Glaive, Próxima y Ebon y Mau. Una potencia del nivel de los padres del cielo, especialmente un veterano como Odín, que ha gobernado los 9 reinos durante tantos años, posee una profundidad y un poder que superan la imaginación, y la fuerza de su contraataque final. Definitivamente no es algo que se pueda derrotar con una oleada de hombres. Eso no es una batalla, es un intercambio, intercambiar sus vidas por la vida de un anciano condenado. Este trato es una pérdida terrible. Un silencio se apoderó de los tronos. Rosen vio a todos callar, complacido con su reacción. Gruñó en silencio. Qué lástima ser ignorante. Deberían agradecer que nuestro antepasado, cuyo fin se acerca, no los persiga con su arma imperial suprema y nos permita, a nosotros, un montón de cáncer, exterminarlos. Y aún así, se atreven a llamar a nuestra puerta. La escena que Rosen describió era horrorosa, pero también, increíblemente real. No dudaban de que un Odín acorralado podría lograrlo. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Thanos se profundizó, confirmando el análisis de Rosen. Un ataque de fuerza bruta era, sin duda, demasiado costoso. Esperad, pronunció Rosen una simple palabra. Esperad. Los demás estaban desconcertados. Esperad a que Odín muera. El tono de Rosen era tan monótono como si esperara a que dejara de llover. Su muerte era inevitable, y su grave lesión solo aceleró el proceso. No tenemos que pagar ningún precio, solo esperar pacientemente. Esperar a que muera de forma natural, o dejar que su buen hijo Loki lo enfurezca de nuevo y que muera unos días antes. Para entonces, Asgard habrá perdido su núcleo, Thor no habrá madurado del todo y los 9 reinos estarán sumidos en el caos. Este será el mejor momento para cosechar las mayores recompensas al menor coste. Avanzar ahora no es como recoger fruta, sino como tocar una bomba que podría explotar en cualquier momento. Miró a Thanos con una mirada significativa.
Paciencia, Thanos. A veces, esperar es un poder más fuerte. Thanos miró fijamente a Rosen, y un largo silencio se apoderó de las salas del trono. Gamora y Nebula estaban en un rincón, con el corazón ya agitado. Por fin comprendieron la aterradora naturaleza de este hombre llamado Rosen. Era como si pudiera, realmente prever el futuro. Templo 1, entre las salas del trono. Thanos y los demás consideraron cuidadosamente las palabras de Rosen y coincidieron en que tenían sentido. Especialmente Ebon y Mau. ¿Considerarlas? ¡Qué gracioso! Casi muere la última vez que desobedeció. Desde entonces, sin saberlo, se ha convertido en un fiel fan de Rosen, incluso más que Black Dwarf. Porque, como hechicero, su exploración del universo podría considerarse la segunda mejor de la Orden Negra original, solo superada por Thanos. Esa extraña sensación, es muy probable, no muy probable, pero definitivamente, uno de los originales. Pero justo cuando todos habían asimilado la estrategia de Rosen, las palabras de Black Dwarf plantearon nuevas preguntas. Black Dwarf, que había permanecido en silencio, reflexionando, intentando comprender las razones de Rosen, de repente pareció recordar algo. Se rascó la cabeza lisa con su enorme mano y habló con voz apagada, mirando a Rosen. Lord Rosen, antes, me pidió que enviara una imagen a... ¿Qué? ¿Para qué era? ¿Qué? Corvus Glaive frunció el ceño. ¿Imagen? Próxima Centauri lanzó una mirada inquisitiva. Incluso Thanos, en su trono, y el calculador Ebon y Mau lanzaron miradas inquisitivas a Rosen. Gamora y Nebula aguzaron el oído. Vaya, una cosa dentro de otra, otra dentro de otra. ¿Qué operación era aquella que desconocían? Rosen, tomando un sorbo de una taza de té con leche que acababa de traer un asistente cercano, arqueó una ceja al oír las palabras, como si acabara de recordar aquella nimiedad. Dejó la taza y se recostó perezosamente en su silla. Ah, eso. Nada del otro mundo, solo un poco de catalizador. ¿Catalizador? Repitió Ebon y Mau con voz ronca, con los ojos brillantes de cálculo. ¿Acelerar qué? Acelerar su progreso, y por lo tanto, acelerar el nuestro. Todos estaban desconcertados, completamente confundidos sobre qué había hecho o por qué. ¿A quién había enviado la imagen? ¿A qué progreso estaba acelerando? ¿Y qué relación tenía esto con su estrategia de esperar la muerte de Odín? Rosen se encogió de hombros ante sus expresiones de desconcierto, sin ofrecer ninguna explicación. En cambio, añadió algo aún más desconcertante. No se preocupen, es solo un pequeño regalo. Quién sabe, quizá hasta me lo agradezcan. La verdad es que en mi vida anterior, odiaba al acertijo sobre todo cuando leía novelas. Ahora que me toca a mí, me doy cuenta de que es realmente genial. Pensó Rosen con satisfacción, observando las reacciones de la multitud. Este estilo enigmático y a medias dejaba a los generales de Obsidiana con una sensación de impotencia y asfixia, pero no podían insistir. Después de todo, ¿quién dijo que había que decir la verdad si se preguntaba? Gamora y Nebula intercambiaron miradas, cada una percibiendo un profundo miedo en los ojos de la otra, especialmente en los de Gamora. Cada movimiento de este hombre parecía albergar múltiples intenciones, imposibles de comprender. Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer a continuación? Mientras tanto, a decenas de miles de años luz de distancia, en la Tierra, aunque la intervención de Rosen en esta vida evitó que el Bifrost se rompiera debido a la disputa entre Thor y Loki, y Asgard mantuvo su paso rápido entre los 9 reinos, los problemas siguieron siendo numerosos. También debido al regalo temporal del Tesseracto de Rosen a los Chitauri, muchos rincones del universo se sumieron en diversos grados de caos debido al alboroto de los remanentes de los Chitauri. Como gobernante nominal de los 9 reinos, el general más joven de Asgard, Thor, la valiente y hábil Lady Sif, y el dios de la guerra, Tyr, lideraron una parte significativa de las tropas de élite de Asgard, pacificando rebeliones y manteniendo la estabilidad en las diversas regiones turbulentas de los 9 reinos. Es por eso que, cuando Loki y el enano negro arrasaron en el tesoro, incluso haciendo que Odín vomitara sangre, Thor, quien debería haber sido el primero en aparecer, no permaneció en ninguna parte. Fue retrasado por asuntos externos. Además, incluso tras sufrir una pérdida tan devastadora, Asgard se abstenía impotente de declarar formalmente la guerra a la Orden Oscura. Con sus principales fuerzas acorraladas y el rey dios gravemente herido, podría decirse que estaba plagado de problemas internos y externos. La Tierra, Nueva York. Esta ciudad, antaño devastada por la invasión Chitauri y la devastación nuclear, ahora exhibe una vitalidad extraña pero vibrante.
Thor, quien comparte su afecto por Jane Foster, resulta infectado mientras investiga una anomalía relacionada con el éter. Jane desarrolla una misteriosa enfermedad, una enfermedad que ni siquiera la medicina asgardiana puede explicar, y su salud se deteriora rápidamente. Desesperado, el primer instinto de Thor es llevarla de vuelta a Asgard para un tratamiento más avanzado. Sin embargo, invoca repetidamente el nombre de Heimdall a los cielos, pero por primera vez, no recibe respuesta. La luz del Bifrost nunca desciende. Heimdall. Heimdall. ¿Me oyes? Necesitamos ayuda. Thor grita al cielo, con la voz llena de ansiedad y un toque de vergüenza. Pero el cielo permanece en silencio, con solo el bullicio de las ciudades de la tierra como fondo. El heredero de Asgard se ha humillado delante de su joven novia. Quizás, ese Patronus del que hablas, tiene asuntos urgentes. Lo tranquilizó Jane, pálida, apoyándose débilmente en el pecho de Thor. Thor frunció el ceño, atribuyendo la falta de reacción de Heimdall a la agitación en los 9 reinos. Quizás Heimdall estaba preocupado por una crisis mayor, demasiado ocupado para preocuparse. Incapaz de soportar la idea de que la fuerza vital de Jane se desvaneciera, regresó a Nueva York con ella, con la esperanza de encontrar un rayo de esperanza en los avances tecnológicos de la Tierra. El motivo de su viaje a Nueva York era intrigante, ya que la situación actual de la ciudad desafiaba todas las expectativas. A pesar del inmenso trauma que había sufrido, Tony Stark había ayudado a la ciudad a recuperarse con una velocidad asombrosa. Aunque la ciudadanía común pudiera albergar escepticismo sobre Tony Stark, el traficante de armas convertido en superhéroe, los científicos e ingenieros más destacados del mundo conocían de sobra el aterrador poder y talento que se escondía en la mente de Playboy. Tony Stark, por muy imbécil que fuera, era sin duda la joya de la corona de la sabiduría humana contemporánea. Incluso sus colegas académicos de renombre, que presumían de su propia experiencia, reconocieron su ingenio. Esto significó que, en el momento crítico de la llegada de la bomba nuclear, gracias a la transmisión de Tony, todos los científicos de Nueva York sobrevivieron inesperadamente intactos. Aún más irónico fue el hecho de que el 99% de los neoyorquinos en ese momento desconocían quién era Rosen. La transmisión de Tony había llegado a oídos de todos los neoyorquinos, lo que significa que quienes rezaron a Rosen por la salvación eran personas de buen corazón o quienes reconocían y confiaban en Tony. Este desastre, en pleno siglo XXI, constituyó una criba,